Buenas tardes, profesor. Compañeros, hoy les vamos a exponer sobre el diseño y optimización de un contenedor metálico para almacenamiento seguro de fluidos automotrices usados. La aplicación que utilizamos es el App Pro del área de Ciencias Básicas, la asignatura es Cálculo Diferencial, el docente Mario Zapata Silva, la carrera de Ingeniería en Mecánica y Electromovilidad Automotriz, integrantes quien les habla Vicente Benavente, Larisa Casanova, Manuel Ribarra y Benjamín Maldonado. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto Desarrollo y modelamiento matemático de un contenedor prismático rectangular cerrado de acero galvanizado de base cuadrada con capacidad útil de 2 metros cúbicos para el taller mecánico Metricar. El contenedor debe cumplir con las normativas ambientales vigentes para el acopio seguro de residuos peligrosos, aceites de motor, transmisión y refrigerante. El desafío técnico: la base se fabrica con una plancha de mayor espesor y costo que las paredes y la tapa. El desafío es determinar las dimensiones exactas, lado de la base y altura, que minimicen el costo total de fabricación. El costo de la plancha base es de 45.000 pesos por metro cuadrado, y el costo de la tapa y paredes es de 30.000 pesos por metro cuadrado. De la ciencia básica al problema real. Optimización geométrica y económica de estructuras de almacenamiento industrial bajo restricciones operacionales y de volumen. Problemática a abordar: ambiental y seguridad. Riesgo por almacenamiento en contenedores plásticos. Se requiere acero galvanizado según el Decreto Supremo 148 y el Decreto Supremo 160 para confinar aceites y refrigerantes con seguridad. Económica: minimizar el impacto financiero del taller optimizando el uso de planchas de distintos espesores y costos. Nociones matemáticas: geometría del espacio, cálculo de volumen y áreas superficiales de prismas rectangulares de base cuadrada, funciones reales, construcción de una función objetiva de costo dependiente de una variable restrictiva. Cálculo diferencial: primera derivada para hallar puntos críticos y criterios de la seguridad derivada para demostrar el costo mínimo absoluto. Objetivo general y metodología de investigación: diseñar y optimizar geométricamente un contenedor metálico cerrado de base cuadrada para el taller Metricar, minimizando el costo total de fabricación mediante cálculo diferencial y herramientas tecnológicas, asegurando una capacidad útil de 2 metros cúbicos bajo la normativa vigente. 1. ¿Cómo se relaciona matemáticamente el volumen de un prisma rectangular de base cuadrada y su área superficial total? 2. ¿De qué manera influye la diferencia de espesores y costos de las planchas de acero en la función de costo total? 3. ¿Cómo permite el cálculo diferencial primera y segunda derivada determinar con certeza matemática las dimensiones óptimas para un costo mínimo? 4. ¿Qué herramientas y comandos de GeoGebra facilitan la simulación visual y la verificación exacta de los puntos críticos del modelo económico? Concepto de ciencias básicas y la especialidad. En el área de ciencias básicas tenemos la geometría analítica y del espacio, modelamientos de cuerpos prismáticos, rectangulares y cerrados. Tenemos también el área de álgebra de funciones, construcción de funciones objetivos con restricciones en una sola variable. Y por último tenemos el cálculo diferencial, aplicación de derivadas para optimizar sus recursos y minimizar costos. Por otra parte tenemos el área de la especialidad, manejo de RESPEL, logística de almacenamiento de fluidos peligrosos automotrices usados. También tenemos la normativa sanitaria chilena, el cumplimiento de exigencias de estanqueidad y seguridad según Decreto Supremo número 148 y 160. Y por último tenemos la resistencia de materiales, distribución uniforme de esfuerzos y tracción sobre acero galvanizado con base reforzada. Etapa, productos y responsables. Tarea, producto, plazo, responsable, insumo. En las tareas, la etapa 1 fue el lanzamiento y el análisis del caso. El producto fue una ficha grupal y diapositiva 1 a 6 listas. El plazo en la primera semana, semana 1. Responsables todo el equipo. Y en insumos fue un enunciado a metricar de S148 y pauta INACAM. En la etapa 2 de la investigación fue la investigación y el modelamiento de costos. El producto fue ecuaciones, bitácora y simulación preliminar. El plazo, semana 2. Responsables todo el equipo
insumos, apuntes de cálculo y fuentes bibliográficas. En la etapa 3A, optimización y cálculo de derivada. El producto, punto crítico e ingreso de comandos en GeoGebra. El plazo, semana 3, responsables todo el equipo, insumos, software GeoGebra y computadores. Tenemos en tarea la etapa 3B, informe final y video explicativo. Producto, video de 10 a 15 minutos prototipo y tablas de resultados. Plazo semana 4, responsables todo el equipo, insumos PowerPoint, software de grabación. ¿Por qué GeoGebra? El diseño de estructuras industriales optimizadas requiere precisión absoluta. El cálculo manual de funciones racionales complejas puede incluir errores de redondeo o interpretación gráfica de los puntos críticos y la curvatura del modelo. Tenemos la interactividad dinámica. Permite visualizar en tiempo real cómo cambia la curva del costo total al variar las dimensiones del contenedor. Precisión de cálculo simbólico. Facilita el cálculo exacto de la primera y la segunda derivada de funciones no polinómicas, sin pérdidas de decimales. Tenemos la optimización automática. Con comandos como mínimo y derivada, localiza instantáneamente el óptimo geométrico y corrobora viabilidad física del proyecto. Para la construcción del modelo de costo consideramos primero las variables del sistema. X como cada lado de la base del contenedor, H como la altura del contenedor. También consideramos la restricción del volumen, que serían los 2 metros cúbicos, y además consideramos los valores por cada área del contenedor. El costo de la base sería 45.000 por metro cuadrado, el costo de la tapa sería 30.000 por metro cuadrado y los costos de los laterales sería 30.000 por cada uno de ellos, que serían 4, los que nos da la función objetivo del costo total que aparece acá. Para encontrar el mínimo absoluto, ingresamos la ecuación de costo anteriormente encontrada y buscamos la primera derivada. Con esta primera derivada pudimos determinar que el valor de x era aproximadamente 1.17, y para saber si esto correspondía a un valor de 0 en la curva del gráfico, lo igualamos hicimos la igualación a 0 y si correspondía a uno de los extremos. Para poder saber si el punto crítico encontrado era un mínimo o un máximo, sacamos la segunda derivada y como resultado de la segunda derivada nos dio un valor positivo, lo que significa que la función es convexa y quedó demostrado de que corresponde a un mínimo absoluto de costo. Los comandos utilizados en GeoGebra son los que aparecen acá, que es el ingreso de la función de costo, después el cálculo de los extremos, donde aparece en primera instancia el valor de x, el que tuvimos que comprobar igualando a 0 si es que correspondía realmente a un valor de extremo. Y después, calculando la segunda derivada, pudimos ver que el resultado era positivo, por lo que sí nos dimos cuenta de que correspondía a un valor mínimo absoluto que se representaba con una curva convexa. Con respecto a la bitácora de trabajo que tuvimos, este es un resumen que nos señala los trabajos realizados durante este tiempo, que fue la constitución del equipo, la lectura del caso y de la problemática, la investigación y el planteamiento de las ecuaciones, el cálculo de las primeras, segundas derivadas y de las funciones para poder traspasarlos a GeoGebra, y después realizamos una tabla de resumen de costos y el cierre de las diapositivas, completando las 15 diapositivas para esta presentación.
Aquí se muestra el diseño final del contenedor con una base de 1,17 metros y una altura de 1,46 metros. En GeoGebra simulamos la función de costo y comprobamos que el punto marcado corresponde al costo mínimo, demostrando que estas dimensiones son las más convenientes para fabricar el contenedor. Los cálculos muestran que las dimensiones óptimas son 1,17 metros de lado y 1,46 metros de altura, con un costo mínimo aproximado de 307.797. Con esto cumple el volumen requerido de 2 metros cúbicos y se minimiza el costo de fabricación. Este proyecto se relaciona con nuestra carrera porque integra resistencia de materiales, gestión ambiental, optimización de costos. Además, demuestra cómo cálculo diferencial puede aplicarse para resolver problemas reales de la industria automotriz. Para desarrollar este proyecto utilizamos la normativa chilena sobre residuos peligrosos, bibliografía de cálculo diferencial y el material entregado por INACAP. Estas fuentes respaldan tanto el desarrollo matemático como la aplicación técnica del proyecto.